Pues nada, pues entonces, para cumplir con el horario, pues vamos a dar paso pues, a la siguiente sesión, en lo que participan los rectores de las tres universidades organizadoras. Y por lo tanto, es para mí un placer dar paso pues, a la conferencia de honor de este evento. Hemos elegido y consensuado con los tres ilustres ponentes un título que intenta resumir un tema complejo, como es la situación actual en la que nos encontramos dentro de la educación superior. Y así el título de la sesión, intento de resumir toda esta idea, ¿no? Es Principios para la revisión de los modelos de negocio y pedagógicos en la era post-COVID, la digitalización como elemento estratégico. Y participan aquí en esta sesión los representantes de las tres universidades, Panamericana, Oberta de Cataluña y la Universidad de San Martín de Porres, y tengo el placer de anunciar pues, la presencia con nosotros del rector Maynor Herrera Lemus, rector de la Universidad Panamericana, de vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad, doctora Ángeles Quito Bertrán, en representación del rector de la Universidad Oberta de Cataluña, yo soy Antón Planell, bienvenidos. Y finalmente también al rector, ingeniero Raúl Eduardo Bau García, de la Universidad de San Martín de Porres. Si os parece bien, bueno, pues quiero dar la bienvenida más cordial y también las gracias en nombre del comité organizador por su presencia en este acto. Y sin más preámbulos, le paso la palabra al rector Maynor Herrera Lemus para que pueda hacer su intervención sobre el título de Revisión de los modelos de negocio pedagógicos en la post-COVID, la digitalización como elemento estratégico, la visión de la universidad. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a todos, señores rectores, vicerrectores, decanos, directivos de Company Game, así como todas las personas que estamos participando en este simposio. Les envío un cordial saludo desde Guatemala, desde la Universidad Panamericana. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas experiencias y poder compartir lo que en Guatemala hemos estado viviendo en este tiempo de pandemia. Sin duda, el COVID nos mostró la fragilidad de los seres humanos y que a pesar de los avances de la ciencia, los médicos y los científicos nada podrían hacer debido al desconocimiento de esta enfermedad. Pero también nos mostró que no estábamos preparados para enfrentar una crisis de salud mundial como la que nos ha tocado vivir. Y alrededor de todo esto se decían muchas cosas, pero nadie podía hacer nada seguro ni nadie podía asegurar nada. Así que tuvimos que hacer muchas cosas y rápido. Tuvimos que empezar a actuar de manera rápida. En la universidad nuestra, en la Universidad Panamericana, en primera instancia, el Consejo Directivo decidió proteger la salud de todos los colaboradores, estudiantes y docentes, que fue como nuestro primer gran paso. Y vimos y experimentamos también cómo se fueron rompiendo muchos esquemas, muchas formas y muchos métodos de hacer las cosas. Surgieron nuevos emprendimientos y nuevas maneras de hacer negocios, también salieron a la luz, y la creatividad del ser humano se puso a prueba. Y la palabra disrupción cobró vida y creo que ha quedado demostrado que la crisis también tiene un lado positivo, pues nos hizo reaccionar y tomar decisiones para salir adelante porque no podíamos quedarnos cruzados de manos. Asimismo, pues todos nosotros vivimos en carne propia ese impacto provocado por este virus en las estructuras socioeconómicas a nivel global y los efectos que nos ha llevado a una revisión de los modelos de negocios y los modelos pedagógicos dentro de nuestras aulas universitarias, derivado esto en gran medida por el distanciamiento social y físico, la sanitización, los aforos, los usos de mascarillas, en fin, toda esa serie de acciones que nos tocó tomar derivado de la pandemia. La educación en todos sus niveles fue retada a cambiar su metodología y los esquemas de aprendizaje e implementar de forma inmediata
herramientas digitales que permitieran trasladar el aula a la casa, ya sea a través de una computadora, de una tablet o de un teléfono celular. Se rompió ese concepto del aula de 4 paredes y los viejos esquemas de pupitre, profesor, pizarra, salón de clases y todo eso que conocemos y estábamos haciendo y estábamos acostumbrados a hacer. Los retos para nosotros, quizá más fuertes, que nos tocó enfrentar acá en Guatemala como universidad, fue esa brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías. Muchos de nuestros estudiantes hoy en día tienen grandes dificultades para acceder a una computadora o no tienen conectividad a su disposición. Quiero decirles que la Universidad Panamericana tiene sedes en todo el país y hay sedes tan lejanas donde la tecnología no llega. Muchos estudiantes nos enviaron fotografías que estaban subidos en árboles porque en esa altura la tecnología, la señal era mejor y desde ahí estaban recibiendo sus clases. Obviamente eran cuadros dramáticos, pero también alentadores, porque podíamos ver la disposición de seguir adelante de todos nuestros estudiantes. A pesar de todas esas limitaciones, todos hemos hecho grandes esfuerzos y hemos estado haciendo diferentes cosas y no nos hemos cansado de buscar nuevas maneras de poder llegar y no parar ni un solo día en la universidad y seguir avanzando. En este nuevo contexto social en el que estamos viviendo, ha hecho que volteemos nuestra vista a la virtualidad y la virtualidad nos ha demostrado también que es posible capacitarnos y profesionalizarnos a través del uso de herramientas tecnológicas. Pero además nos ha permitido democratizar, por llamarla de alguna manera, la educación y especialmente la educación superior, puesto que nos ha permitido llegar a los lugares más lejanos de nuestro país y también a otros países a través del Internet y de plataformas educativas amigables y efectivas que garanticen un proceso de formación sólida, con calidad y en el marco de principios y valores que sustentan nuestra universidad. Aprender, creo yo, es una palabra clave en la vida, porque nunca se deja de aprender y porque siempre habrán cosas nuevas que aprender. Pero aprender en tiempos de COVID tiene una connotación muy importante porque tiene que ver con la actitud. Pues aunque no estábamos preparados globalmente para un cambio tan radical, la crisis nos hizo dejar atrás la presencialidad para empezar una nueva experiencia de aprendizaje por medio de la virtualidad y el uso de la tecnología, la cual tuvo que ser de manera inmediata, eficaz y pertinente. Y para nosotros, la experiencia ha sido por demás exitosa. En la universidad creamos la facultad, una facultad orientada a incorporar la formación con carreras de forma virtual, nuestra facultad de educación virtual desde el año 2013. Y logramos implementarla en modalidad no presencial sobre una plataforma LMS muy robusta, muy amigable, que gestiona el autoaprendizaje de manera asincrónica. Los estudiantes tienen siempre el apoyo de docentes tutores, que para nosotros ha sido clave el poder tener un acompañamiento pedagógico al estudiante, porque la virtualidad tiene también la desventaja de que muchas personas abandonan sus estudios. Entonces, se sienten solos, se sienten desorientados, porque debemos tener claro también que ese calor humano también hace falta en la relación de aprendizaje. Entonces, la deserción es muy alta, pero cuando se tienen tutores, docentes tutores que dan un acompañamiento, la deserción realmente se minimiza, se hace muy, muy corta. Y estos realizan un trabajo siempre de retroalimentación permanente, un acompañamiento pedagógico de forma sincrónica a través de distintas herramientas de comunicación, y para nosotros eso ha sido muy clave, porque nos permitió que una alta cantidad de estudiantes, especialmente de ciencias económicas,
se trasladaran de la facultad presencial a la facultad virtual y se quedaran estudiando ya el resto de su carrera de manera totalmente virtual, porque encontraron ese apoyo de los tutores y de los acompañantes pedagógicos que creo yo que ha sido para nosotros realmente muy importante. Adicionalmente, las otras facultades implementaron el modelo de educación en línea acompañada, lo que nosotros le llamamos ELA, que este modelo consiste en que los docentes desarrollan sus clases en tiempo real en los horarios correspondientes según su plan de estudio. Y para el efecto, utilizan otras plataformas muy amigables y livianas para impartir sus clases, las cuales quedan grabadas para aquellos que no pudieron asistir o participar sincrónicamente. Como podemos ver, el reto más importante fue para el docente, que debió cambiar su rol debido a que se vio en la obligación de desarrollar sus competencias digitales de la tecnología de la información y la comunicación, las TICs, y a utilizar también la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, conocidas hoy como TACs. Creo yo que ese fue el gran reto para nosotros, no sé, para otras universidades, pero los estudiantes creo que se acoplaron mucho más rápido. Los estudiantes, aunque descubrimos que no son nativos tecnológicos y no son nativos de redes sociales, que hay una gran diferencia, sí se les facilitó acoplarse más fácil a toda esta nueva tecnología y a estas plataformas, mientras que los profesores, los docentes, tuvieron cierta resistencia, estuvieron reacios, porque les hacía falta esa capacitación de las tecnologías y adquirir esas competencias digitales. Y por supuesto, inmediatamente implementamos las capacitaciones correspondientes para capacitar a todos nuestros docentes y que pudieran tener esas competencias. Por otro lado, también la escasez de material didáctico que respondiera a esta nueva modalidad fue un gran reto que tuvimos que enfrentar y obviamente que vencer. Haber logrado cambiar la mentalidad del docente para nosotros constituye un factor de éxito en este nuevo tiempo. Realmente ver ahora a nuestros docentes manejando las plataformas, entusiasmados, trabajando, creando esos materiales que no teníamos didácticos ahora para esa modalidad virtual y modalidad a distancia acompañada, para nosotros de verdad es un gran éxito, lo consideramos un gran éxito. El rol del docente en esta modalidad virtual o a distancia exige el desarrollo de nuevas competencias para poder facilitar ese proceso de aprendizaje. Debe motivar e incentivar la participación y centrar el aprendizaje en el estudiante. Pues obviamente tiene que saber manejar una computadora, un aula virtual, esas nuevas plataformas que permiten esa comunicación interactiva entre el docente y el estudiante. Otro gran reto que también debo mencionar es el manejo de evaluaciones en línea y el uso de herramientas que sustituyen las actividades presenciales a un aula virtual. Para mí la evaluación ha sido un gran reto y todavía estamos trabajando en eso, porque hacer evaluaciones virtuales, debemos decirlo, también tiene el riesgo de la trampa del estudiante. Entonces debemos asegurarnos con herramientas que nos permitan asegurar y sobre todo hacer un proceso de evaluación permanente que realmente nos permita evaluar los aprendizajes, la evaluación continua y la retroalimentación permanente, así como el diseño, elaboración y construcción de productos como evidencia de la adquisición y dominio de competencias profesionales. Quizá fueron la estrategia educativa implementada con éxito por parte de los docentes, bajo obviamente la orientación de todos los coordinadores académicos. Esta coyuntura también abre la oportunidad para transformar e innovar las actividades académicas, llevando a nuestros docentes a un nivel que permite hacer frente a tal situación manteniendo siempre la calidad académica, porque hemos sido muy vigilantes de eso. Como ya lo dije antes,
Se tuvo que implementar en los docentes capacitaciones y certificaciones con el objeto de desarrollar sus competencias digitales y el manejo de los nuevos entornos de aprendizaje virtual y en línea, lo cual nos permitió no quedarnos paralizados, sino ayudar a nuestros estudiantes en la continuidad de todos sus estudios. Con respecto a los nuevos entornos de aprendizaje, donde los hogares de los alumnos se han vuelto ese aula de clases, se debe fomentar el interés del estudiante, crear la interacción y la convivencia a través de diversas metodologías activas e innovadoras, como el aprendizaje invertido, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, el estudio de casos, la gamificación, entre otros. Hoy me refiero a la gamificación, la cual permite también utilizar elementos lúdicos y diseño de juegos para mejorar el compromiso y la motivación de los estudiantes. También eso nos permite obtener diferentes experiencias basadas en condiciones y características de diferentes escenarios. Para ello, se han diseñado herramientas como los simuladores de negocios, que se basan en la gamificación y tienen como propósito reproducir problemática de gestión empresarial en un determinado entorno sectorial o de negocio. Esto nos permite que el estudiante pueda poner en práctica los conocimientos que recibe en forma virtual y convertir su aula virtual en un proceso de aprendizaje motivador, dinámico, interactivo, y también permite evaluar objetivamente el avance académico y los logros que ha alcanzado el estudiante. Es claro que no podemos cerrar los ojos a la realidad del sufrimiento y el dolor que ha causado y está causando la pandemia del COVID, pero también debemos estar conscientes que la vida sigue y que debemos sobreponernos ante las circunstancias y seguir adelante en este camino relativamente corto que nosotros le llamamos vida. Así que como universidad hemos tenido gran experiencia en este tema, muchos momentos difíciles, pero también muchos momentos gratos de ver el esfuerzo de docentes y estudiantes y sin duda esas herramientas tecnológicas que creo yo que tímidamente estábamos utilizando, ahora son el gran aliado para la educación superior. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia de Universidad Panamericana de Guatemala. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Muchas gracias, rector Maynor Augusto Herrera. Ha sido un placer escuchar sus palabras. La verdad es que no sé si al final tendremos un momento incluso para hacer un pequeño debate, pero yo me quedaría con la idea de que realmente, como resumen, ¿no?, que la pandemia ha sido una oportunidad para la innovación, que esa oportunidad ha sido un reto formidable que las universidades han abordado de diferentes maneras buscando una solución y que ha afectado efectivamente a medida a los estudiantes. Yo destacaría sus palabras, la resiliencia y la fortaleza que han mostrado los estudiantes para afrontar este mismo momento y, por descontado, al papel de las universidades, ¿no?, que han tenido en cuenta esto como un reto para cambiar también la mentalidad, ¿no?, de todos los que estamos en el sector de la educación, empezando también por los propios docentes, ¿no? Muchas gracias por sus palabras y damos paso a la doctora Àngels Fito Bertran, vicerrectora de Competitividad y Ocupabilidad de la Universidad Oberta de Cataluña. Àngels, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, también sumarme al agradecimiento a todos los representantes, máximos representantes académicos y también profesionales por hacer posible este simposio que no solo por el contexto post-pandémico, sino porque la innovación y la educación yo creo que es una combinación que siempre debe de avanzar junta, pues creo que es un simposio muy oportuno y por lo tanto agradecer a todos los que lo han hecho posible, pues que hoy estemos aquí precisamente debatiendo sobre el futuro de la educación, que ya sabemos que es la principal fuente de prosperidad del planeta, ¿no? En primer lugar, quisiera añadir a todas las cuestiones que ya han sido comentadas y que me han parecido absolutamente interesantes y oportunas, añadir para mí un hecho fundamental que también surge fruto de la pandemia, como es esta
esta necesidad de colaboración más allá de las instituciones, ¿no? Esta idea de colaboración o cooperación global que se puso en marcha justo el día después del cierre de las aulas y que hizo que distintas universidades pues, nos pusiéramos de acuerdo para poder contribuir a dar soluciones globales a una problemática que por primera vez en mucho tiempo nos afectaba a todos y a todas, ¿no? Por lo tanto, poner de manifiesto que la pandemia nos ha traído de nuevo, nos ha puesto frente al espejo esta necesidad que tenemos de colaborar como instituciones y de que si no avanzamos todos a la vez, pues el progreso no es posible. A mí me gustaría por aportar una parte de lo que hemos aprendido nosotros desde la Universidad Oberta de Cataluña durante la pandemia. Me gustaría hacer una referencia quizá más explícita al ámbito de la empleabilidad. En el caso de la UOC, al ser una universidad 100% online desde su creación hace 25 años, la pandemia se manifestó precisamente en cuestiones muy vinculadas con la ocupabilidad, como es el hecho de poder realizar prácticas o no, el hecho de poder continuar ofreciendo oportunidades laborales a nuestros estudiantes, que esto se vio evidentemente muy afectado por la crisis, y a su vez nos hizo poner el foco en entender qué es lo que pasaba y pasaría en el mercado de trabajo y cómo podíamos dar respuesta a partir de la innovación educativa y precisamente cómo poner la tecnología pues, a disposición de una mayor y mejor educación. Mayor a través de un mayor acceso y mejor a través de lograr unos mejores índices de satisfacción y, en definitiva, colmar de mejor manera las expectativas de nuestros estudiantes. Entonces, en clave ocupabilidad, me gustaría aprovechar la ocasión que tengo de participar en esta sesión para trasladarles cuáles son pues, un poco las conclusiones o las reflexiones de la ocupabilidad de frente y un poco en clave de futuro, ¿no? Yo creo que en este sentido la pandemia lo que nos ha hecho evidente es que existen estas grandes corrientes de fondo que son las que están modificando, alterando el mercado de trabajo. Hablamos siempre de lo medioambiental, lo global y lo digital. Estas tres corrientes con la pandemia se han visto, yo pienso que muy alteradas. En el ámbito medioambiental hemos visto qué pasa si paramos todos nuestra actividad y, por lo tanto, cuál es el impacto que tiene precisamente esta actividad en el planeta. En el ámbito global hemos visto efectos positivos y negativos. Por una parte, pues la solución, todo este proceso de vacunación ha sido una solución global, pero a su vez también todo el proceso de transmisión es fruto también de esta globalidad. Y por último, y también absolutamente determinante, es todo el impacto de esta segunda oleada tecnológica, todo el impacto de la digitalización y el rol que juegan las competencias digitales en cualquier ámbito de nuestra actividad, también en el de formar y también, evidentemente, en el de trabajar, ¿no? Yo pienso que en este sentido, si miramos un poco hacia adelante, vemos y ya estamos viendo pues, que surgen nuevas competencias, que surgen nuevos nichos de empleo que normalmente se sitúan precisamente en estos espacios de convergencia entre disciplinas más tradicionales que necesitan ser actualizadas precisamente con el componente global, el componente medioambiental y el componente tecnológico. Y por último, un tema igualmente importante como son estas nuevas formas o estas nuevas dinámicas de empleo. El teletrabajo, la economía colaborativa, son nuevas formas de empleo que también alteran el perfil competencial que deben adquirir nuestros graduados y graduadas cuando acaban nuestras titulaciones, ¿no? Y en este sentido, nuestra reflexión ha venido un poco a constatar que con educar no es suficiente, sino que la sociedad espera de las universidades, y más en un contexto de complejidad, podríamos decir, volatilidad también y de incertidumbre como el que estamos viviendo y seguramente viviremos en el futuro más inmediato, pues que preparemos a la ciudadanía en general, que preparemos a las personas para poder navegar
de manera más segura, si cabe, por el mercado de trabajo, ¿no? Y en este sentido, nosotros lo que hemos explorado es cómo podíamos mejorar esta empleabilidad de nuestros estudiantes y de nuestros graduados y graduadas, y hemos llegado un poco a la conclusión de que también existen 3 ejes fundamentales. Primero, una cuestión que ya se ha puesto de manifiesto, y es esta necesidad de abordar la cuestión de la empleabilidad desde una perspectiva sistémica, ¿no? Y entendiendo que la universidad debe de maximizar su colaboración con el resto de agentes de este ecosistema innovador de la manera más fluida posible y también en clave empleadora, ¿no? En segundo lugar, un tema que ya ha salido y que aquí la tecnología evidentemente también juega un papel fundamental en cuanto a tecnologías educativas, que es esta necesidad de conjugar, ¿no?, en los procesos de aprendizaje las competencias técnicas, competencias específicas, con otras cuestiones más vinculadas pues, a las denominadas competencias soft, este pensamiento crítico, esta conciencia ciudadana, esta mentalidad global, ¿no? Y después, en tercer lugar, y absolutamente fundamental, es esta perspectiva temporal, ¿no? Esta constatación de que debemos de formarnos a lo largo de la vida y que, por lo tanto, nuestro portafolio de programas van más allá de los clásicos grados y másters y, por lo tanto, tenemos que ofrecer soluciones de educación que permitan a las personas no perder empleabilidad a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que solo con mantener el empleo debemos continuar formándonos, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, nuestra pregunta siempre gira alrededor de cómo podemos contribuir las universidades precisamente a mejorar la empleabilidad de nuestros graduados y de nuestras graduadas, ¿no? Si hacemos la reflexión en clave española, si bien tenemos claro que la educación superior sigue ejerciendo de ascensor social, también sabemos, en nuestro caso, que las cifras de paro de los titulados universitarios en España son superiores al conjunto de Europa. Sabemos además que existe un desajuste claro entre oferta y demanda. Sabemos también que tenemos un déficit de personas cualificadas en determinadas vocaciones muy vinculadas a la tecnología y que esto, por lo tanto, nos va a condicionar las cifras de empleo futuro, y también sabemos que tenemos trayectorias profesionales con un riesgo de obsolescencia muy elevado, ¿no? Por lo tanto, nuestro modo de entender cuál debe ser la solución y por dónde pasa la solución y la tecnología cómo nos puede ayudar a ello. Por una parte, con esta idea de formación a lo largo de la vida, ¿no? Formación a lo largo de la vida que tiene que ir más allá del grado y del máster, que tiene que ser flexible, que tiene que permitir esta hibridación de currículums y que tiene que diseñarse también en favor del empleo. Y segundo, toda esta parte de herramientas para la gestión de la trayectoria profesional, ¿no? Y aquí la gestión de los datos sobre qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo es fundamental. A su vez, también hemos estado un poco haciendo un poco de escaneo de cuáles son estas tendencias que marcarán el futuro de la ocupación, ¿no? Desde nuestro eLearn Center hemos estado analizando y un poco intentando identificar claramente cuáles son las tendencias que, fruto de la pandemia, se han acelerado y se están imponiendo de manera definitiva en los modelos de formación, sobre todo muy vinculados a la formación continua. Primero, y este es el más evidente, es esta mayor adopción de tecnologías digitales por parte de las instituciones tradicionales, ¿vale? Y esto podemos decir que ha venido para quedarse. La formación cada vez será más híbrida y seguramente mantendremos la presencialidad en aquellas actividades donde esta presencialidad añade valor, ¿no? Y mantendremos en formato online esa parte del proceso de aprendizaje donde no se requiere pues, determinado tipo de interacción. La segunda gran tendencia en este sentido, y que hemos también constatado, es esta irrupción pues, de lo que es realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial. Es decir, cada vez estas tecnologías de segunda generación nos permiten eficientar ciertos procesos
como por ejemplo el dar una retroalimentación al estudiante más precisa, el simple proceso pues, de resolver determinadas cuestiones y el hecho de poder dar una experiencia de aprendizaje más inmersiva. Otra cuestión también fundamental es toda la parte de Learning Analytics, es decir, toda la exploración de los datos con el fin de conocer mejor a nuestro estudiante y conocer mejor cómo aprende nuestro estudiante y adaptarnos a estos comportamientos, esto sí, esta vez certificados a través de datos. Otra tendencia que tenemos delante y que tenemos que diseñar estrategias para adoptar es todo lo que tiene que ver con las microcredenciales, las tecnologías blockchain y esta función de dar valor en cuestión de empleo a los procesos formativos que se van realizando, ¿no? Y por lo tanto existe un gran movimiento alrededor de los microcredenciales, se está haciendo mucha investigación y también mucha transferencia porque entendemos que el mercado de trabajo necesita reconocer estas competencias que son necesarias para un proceso de reskilling, upskilling y en definitiva de recapacitación. Y por último, para destacar quizá las tendencias más relevantes, una cuestión que también se comentaba, que es esta necesidad de también evaluar de manera digital, ¿no? Yo creo que la primera preocupación cuando explotó la pandemia era cómo íbamos a evaluar los estudiantes de manera digital. Esto después derivó en trasladar digitalmente todo el proceso de aprendizaje, pero hemos llegado a la conclusión de que las tecnologías digitales son la mejor manera de abordar los procesos de evaluación continua y además en contextos de aprendizaje global, ¿no? Y en este sentido, lo que estamos en este contexto donde monitorizamos cuál es el futuro del empleo, donde monitorizamos cuáles son las estrategias que debe integrar la universidad para dar respuesta a estos retos de empleo y, por último, también observar cuáles son las tendencias en e-learning, es como desde la UOC hemos diseñado un proceso de fomento del empleo a partir de la tecnología y adaptado a las necesidades, ¿no? Y aquí hemos priorizado, en lo que hace referencia a portafolio, pues priorizar competencias, descomponer currículums, flexibilizar itinerarios, permitir itinerarios híbridos y, por último, maximizar la integración de los distintos ciclos, fomentar al máximo los reconocimientos entre programas. Y por la parte también de servicio es formar específicamente en competencias para el empleo, escanear el mercado de trabajo, escanearlo bien de cerca y intentar detectar tendencias. También una cuestión muy importante que es esta visión ecosistémica. Como universidad online tenemos una comunidad de más de 60.000 estudiantes y de 80.000 alumnos, los cuales son empleados y empleadores, ¿no? Y por lo tanto dinamizarlos también a favor del empleo. Y por último, una cuestión que también está en la agenda de este simposio, que es cómo impulsamos el emprendimiento también como vía de ocupación y de autoocupación. Por lo tanto, estos retos que tenemos por delante y que nos marcan un proceso de mejora continua al que nunca llegaremos porque siempre estaremos poniéndonos nuevos retos, son los que estamos realizando también con esta vocación y me gustaría un poco acabar, tal y como he empezado, de ponerlos, evidenciar y en definitiva ponerlos también a disposición de la comunidad universitaria, del conjunto de las instituciones para entre todos pues, dar respuesta a este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, a este ODS 4, que lo que nos marca es la posibilidad, ¿no?, de formar de manera equitativa, inclusiva y de calidad a todas las personas y a lo largo de toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por su intervención. Antes de dar paso al siguiente participante, me gustaría destacar esta visión de ecosistema, ¿no?, que ha destacado Ángeles Fitó sobre la necesidad de colaboración más allá de las instituciones. Cada universidad crea un ecosistema en el que da respuesta a diferentes retos y esta pandemia ha dado lugar a la creación de detectar la necesidad
de los ecosistemas de ecosistemas, es decir, las instituciones tienen que colaborar y aparte el reto de las universidades, de los muchos retos que tiene relacionados con las tres corrientes de fondo que mencionaba, ¿no? La medioambiental, la global y la digital, tienen que combinarse también para dar respuesta al tema de la ocupabilidad de nuestros estudiantes y cómo se acercan al mercado de trabajo de una forma adecuada con un empleo de calidad. En este sentido, yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible pues, son un elemento transversal que de alguna forma todas las universidades que participamos en este simposio, ¿no? Coincidimos en reconocer como que es un elemento de primer orden a la hora de también realizar, implementar nuestras estrategias, ¿no? En este sentido, Ángel, pues muchas gracias y doy paso seguidamente al ingeniero Raúl Eduardo Bao García, rector de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Como universidad anfitriona, me toca dar la bienvenida en primer lugar a todos los que están participando de este interesante cuarto simposium iberoamericano en simulación de negocios e innovación educativa. Y en tal sentido, agradecer de manera especial a la doctora Àngels Fitó de la Universidad Oberta de Cataluña y al excelentísimo señor rector Maynor Augusto Herrera Lemus de la Universidad Panamericana de Guatemala, quienes nos acompañan en esta jornada inicial y cuyas disertaciones y ponencias acabamos de escuchar, evidentemente con mucho interés y con mucha atención. No cabe duda de que en el transcurso de estos 3 días de intensas exposiciones, debates e intervenciones de todos quienes van a participar en el simposio, obtendremos valiosas conclusiones que nos permitan incrementar el esfuerzo y el valor que podemos dar cada uno de nosotros en una tarea tan importante como es la mejora constante de la educación. Bien, evidentemente tenemos que referirnos de todas maneras a esta situación coyuntural tan difícil que está atravesando la humanidad, que es la pandemia. Y en ese sentido, todos los países del mundo han sido afectados, unos más, unos menos, pero evidentemente los procesos tradicionales en todos los sectores han sido trastocados de principio a fin y eso nos obliga a hablar y a referirnos como el inicio de una nueva normalidad. Al día de hoy, a fechas recientes, la Organización Mundial de la Salud ya emitió unos últimos reportes en el que dice que si bien es cierto la tasa de letalidad y contagios del coronavirus ha descendido, aún están más o menos en 50.000 muertes por semana reportadas a nivel mundial. Todavía es una cifra alta, está ocasionando pues pérdidas lamentables de vidas humanas, que a la fecha, cifras más, cifras menos, actualizadas o no, nos llevan a una cantidad aproximada de 5 millones de fallecidos y más de 250 millones de contagiados en todo el planeta. Evidentemente, estas son cifras muy alarmantes, que lamentar profundamente por el gran daño que ha ocasionado el virus y que todavía sigue ocasionando. Estamos hablando de vidas humanas, pero también podemos referirnos, como que es totalmente válido, al impacto negativo del virus en las economías de los países, en las actividades empresariales de los países, que ha provocado despidos masivos, quiebras de empresas, deterioros de las economías mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? La OMS dice, por ejemplo, de que su cifra predictiva de la tasa de vacunación del 40% para fines del 2021 no va a ser posible alcanzarla, 40%. Y hay aproximadamente 56 países del mundo que no han alcanzado a vacunar ni siquiera al 10% de su población. Podemos comentar inclusive que el Perú a la fecha se encuentra como uno de los 10 países de menor atención oportuna a la pandemia, básicamente por un mal manejo del gobierno de turno,
hacia inicios del 2020. De manera que es un problema con el que tenemos que subsistir. No sabemos el tiempo que nos determine recuperar en cierta medida procesos tradicionales con los que hemos venido llevando a cabo nuestras actividades cotidianas. Pero una lección de aprendizaje que ha sido ya referida por el señor rector de la Universidad Panamericana y por la doctora Ángels Fito es el hecho de que las nuevas tendencias metodológicas y tecnológicas con soporte intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones ha permitido que la educación rápidamente pueda generar unas alternativas de solución y de atención a la falta de presencialidad en las clases producto de la pandemia. De hecho, conocemos a la UOC, a la Universidad Oberta de Cataluña, que como lo comentó la doctora, nace desde sus inicios como una universidad 100% virtual. Quiere decir, valida perfectamente la metodología, valida perfectamente el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un entorno absolutamente virtual, soportado sin duda alguna por herramientas cada vez en evolución de tecnologías de información y comunicaciones. Las cifras, nuevamente, de la UNICEF, del World Economic Forum, a fines del 2020 fue que el impacto de la educación fue muy fuerte. Aproximadamente 1.380 millones de estudiantes en todo el mundo de educación básica y superior vieron interrumpidas abruptamente su formación educativa. Se cerraron los colegios, se cerraron las universidades y el retorno a las clases en un entorno virtual demoró en algunos casos más que en otros. En una situación en donde ya se hablaba que en el año 2019, por ejemplo, la inversión en tecnología de educación a nivel mundial había superado casi los 20.000 millones de dólares en el año 2019. Es decir, ya se invertía muchos recursos para convertir o para incorporar tecnologías de información y comunicaciones en las instituciones educativas para permitirles ofrecer la posibilidad de la educación a distancia, de la educación virtual. Y se estima de que para el año 2025 el mercado de educación online alcanzará los 350.000 millones de dólares. Es una evolución natural. No es producto de la pandemia, no es que a raíz de lo terrible de la pandemia las instituciones educativas del mundo hayan tenido que tomar estas decisiones, sino que ya había un franco desarrollo tecnológico para incorporar herramientas virtuales a los procesos educativos. Entonces, las instituciones educativas tuvieron que adaptarse rápidamente para no interrumpir la educación de sus estudiantes. Los alumnos no podían darse el lujo de interrumpir sus procesos educativos, más aún en la educación superior, porque la educación superior, como bien sabemos, implica necesariamente proyectos de vida para los alumnos, ¿no? Los alumnos desean ser ingenieros, médicos, contadores, economistas, etcétera, etcétera, pero la pandemia interrumpe su proyecto de vida y muchos en países de menos recursos, en países en vías de desarrollo, tuvieron que interrumpir su educación producto de la pandemia. Las universidades tuvieron que reaccionar. Ya hemos escuchado la experiencia interesante de la Universidad Panamericana de Guatemala, y así como la de la UOC, en donde las respuestas fueron muy rápidas, muy inmediatas, para incorporar, repito, las herramientas necesarias que permitan la reanudación de las actividades educativas. En el caso de nuestra universidad, es oportuno informar que tenemos creada una entidad al interior de nuestra universidad denominada Universidad Virtual, que inicia sus operaciones, sus actividades en el año 2000. Es decir, hace 20 años atrás, ya la Universidad San Martín entendió que una interesante opción de innovación incremental en ese momento tenía que ser la posibilidad de ofrecer cursos en línea.
Lamentablemente, la ley universitaria vigente, la ley universitaria actual del Perú, dictada hace tan solo 7 años, pone al Perú de espaldas al mundo al limitar significativamente la posibilidad del valor de la educación virtual. Recién con la pandemia se ha flexibilizado y ha permitido que las universidades puedan ofrecer en un mayor porcentaje cursos de educación virtual que, como lo dije hace unos minutos, tienen necesariamente que validar el cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es llamar a una transmisión simplemente no presencial un proceso educativo. Tiene que haber la validación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello, como lo mencionó el rector de la Universidad Panamericana, el docente tiene un papel importantísimo en su proceso de capacitación, de inmersión agresiva, intensa, en lo que significa el nuevo entorno educativo con ayuda de herramientas tecnológicas. En nuestro caso, para nuestra universidad, nos tomó aproximadamente 45 días desde la paralización de las actividades al producirse la cuarentena obligada, hasta reanudar nuestras actividades en forma 100% virtual. 45 días que creo yo responde a un tiempo razonable, repito, porque ya había una experiencia previa de 20 años en la generación de contenidos virtuales para algunos cursos, materias, seminarios, etcétera, que la universidad viene ofreciendo de manera continua. Pero bien, esto nos ayuda a reflexionar sobre un aspecto importante, ¿no? El significado de la educación. Muchos alumnos en una educación tradicional realmente no le encontraban significado a la educación, y la posibilidad de una educación con herramientas tecnológicas nos permite a redimensionar y a reformular la transmisión de los conocimientos de manera que se genere efectivamente el significado de la educación en un entorno en el que muchos ya pensaban que la educación tradicional había perdido relevancia, ¿no? El Perú, en el manejo del retorno de las clases, en primer lugar en un entorno virtual, y hoy en día recién empezando a evaluarse la posibilidad del retorno presencial, seguramente para inicio del próximo periodo en marzo, ha generado muchas polémicas por un manejo poco confiables de las cifras de los estudiantes que, por ejemplo, se vieron afectados en la disminución de su proceso educativo o en la suspensión total de su proceso educativo, ¿no? Los niños, por ejemplo, de pueblos marginales, de zonas rurales, vieron totalmente interrumpido su proceso educativo y no sabían realmente en qué tiempo razonable podían volver a integrarse en condiciones en que la tecnología en sus sectores, en sus ciudades, en sus pueblos, pueda permitir el acceso a su educación. Era realmente bien difícil, y hasta el momento el gobierno sigue trabajando en el proceso de incorporación del retorno a las clases de nuestros niños. Se ofreció tabletas, por ejemplo, pero en realidad fueron más publicidad que realidad. Hubo 110.000 alumnos aproximadamente se trasladaron de la educación pública a la educación pública, de la educación privada a la educación pública hacia julio del 2020, en el entendido de que podrían recuperar más rápidamente su proceso educativo. En ese sentido, nosotros como universidad ratificamos una vez más la importancia de la educación virtual como una estrategia de alto impacto en la mejora de la cobertura y pertinencia y calidad educativa en todos los niveles y tipos de formación debido a sus características multimedias, hipertextos e interactivas. Todo eso al servicio del estudiante para que dentro de una metodología diferente que incorpore inclusive aspectos como los mencionados por quienes me han precedido, aspectos importantes sobre la evaluación. No es evaluar sobre un modelo tradicional que hoy en día
por no tener acceso a los locales físicos, tengamos que hacerlo vía estas herramientas de comunicación, sino cambiar la forma de evaluar a los alumnos en el entendido de que la educación virtual valida la transmisión del conocimiento, pero también tiene que establecer una forma inteligente, racional y válida de la evaluación de los alumnos, porque el modelo puede quedar más allá de la duración de la pandemia. En ese sentido, la educación virtual, como ya lo hemos mencionado también, tiene muchas ventajas, ¿no? Representa definitivamente una innovación en la educación, en el proceso educativo. Significa una interacción síncrona y asíncrona al mismo tiempo, que pueda permitir el manejo ideal de los recursos tecnológicos al servicio de los estudiantes. Y, repito una vez más, el factor del docente previamente capacitado y que actúe ahora como una suerte de tutor. ¿Qué nos ha permitido determinar la pandemia en el tema educativo? Yo creo que en países en vía de desarrollo es un factor común, ¿no? La pandemia ha desnudado las carencias de la educación presencial. Por ejemplo, falta de materiales, pobre infraestructura, bibliotecas no implementadas, maestros mal preparados, mal remunerados, falta de motivación en los alumnos, lo que mencioné hace unos momentos, la pérdida del sentido, del significado en la educación, y la respuesta del sistema son realmente pocos, repito, en países como el nuestro, ¿no? Los principales desafíos para esta época nos pone básicamente en que debemos aprender a competir por la atención de nuestro público objetivo, mantener definitivamente la calidad del resultado independientemente del método, por ahora semipresencial o virtual, la necesidad de tener sentido para el estudiante, que el estudiante le encuentre sentido a su proceso educativo, y dejar de pensar que la tecnología es la solución, cuando realmente es solo un componente, bien manejado por las personas, bien manejado por los docentes, bien preparados, nos puede permitir ese valor agregado, esa diferencia. Y para finalizar, en el tema de cómo la pandemia puede haber impactado en las nuevas empresas, en los negocios, esto viene de la mano seguramente con un concepto conocido por todos, que es la transformación digital. La transformación digital debería ir desde la cumbre de la pirámide, es decir, del Estado, hasta la base de la pirámide, es decir, las organizaciones, las empresas más pequeñas. ¿Para qué? Para permitir que el proceso de explotación de las tecnologías que hemos comentado puedan ser utilizadas inteligentemente con otras capacidades para producir un nuevo modelo de negocio digital. Los alumnos, los egresados, están acostumbrados ya a trabajar en entornos digitales, de manera que deben encontrar en sus empresas las herramientas necesarias para producir valor agregado en una organización desde el punto de vista digital y no necesariamente principal. Permite a las organizaciones evolucionar sus modelos de negocio, respondiendo de manera innovadora y responsable a los desafíos de la nueva realidad. Es decir, tengo que moverme en un entorno digital, por lo tanto, voy a darle valor a mis procesos que requieran, por ejemplo, inversión en tecnología, ¿no? Y es la base para la creación de nuevos modelos de negocio que hacen uso intensivo de diversas tecnologías integradas para la generación de valor de manera transversal en la organización, con un enfoque centrado en el cliente, interno y externo. En un entorno digital, el trabajador se convierte en cliente interno para producir un beneficio hacia un cliente externo. Ejemplos de negocios digitales tenemos infinitos en el mundo, exitosos por cierto: Amazon, Airbnb, Zipcar, Spotify, Uber, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que sin pandemia se han podido desarrollar aprovechando las bondades, aprovechando las ventajas de usar intensivamente las herramientas digitales. Bien, ¿qué
¿Qué podemos lograr con esto? Un impacto positivo, por cierto, un impacto positivo en la atención de los usuarios, mediante la solución, mediante la utilización de soluciones como la ya comentadas, por ejemplo, de inteligencia artificial, para el uso de bots inteligentes para responder a consultas de usuarios internos, externos, ahorro en costos definitivamente, y una toma de decisiones mucho más rápida basada en bases de datos que puedan estar al servicio de las organizaciones. Para terminar, la reflexión final sería que la educación, así como cualquier actividad, tiene que mirar positivamente la incorporación intensiva de tecnologías de información y comunicaciones, incorporarlas en sus procesos educativos, afinar a los actores en este proceso, como son los docentes, los organizadores de los campos virtuales, los alumnos, por cierto, que se van a integrar muy intensivamente a un nuevo modelo que incorpore significativamente el uso de herramientas de tecnología y de comunicaciones. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, ingeniero Raúl Eduardo Bao, por sus palabras. La verdad es que han sido muy inspiradoras. Yo destacaría cuando he empezado hablando de que la educación superior implica proyectos de vida, ¿no?, para las personas. Yo creo que ese es el elemento clave que también apuntaba Ángel Cito con la ocupabilidad o el doctor Maynor Augusto Herrera, ¿no? La responsabilidad que tenemos respecto a la sociedad, a formar ciudadanos responsables y profesionales, ¿no?, capacitados para el futuro que nos espera. Yo, si me permiten, quisiera hacer un muy breve resumen porque estamos un poquito mal de tiempo ya y me quedo con las ganas de seguir con el debate y continuar con muchas preguntas, pero yo creo que, bueno, muchas de ellas también se irán tratando a lo largo de este simposio, de los 3 días, ¿no? Aparte de agradecerle su participación, realmente se ha mostrado, ¿no?, las universidades son un centro de creación de conocimiento. En esta conferencia de rectores, pues acabamos de ser testimonio, ¿no?, de estas reflexiones sobre el esfuerzo, ¿no?, de adaptación y de detección de tendencias y necesidades del mercado de trabajo. Pensamos que se han mostrado algunas de las claves para integrar en la estrategia universitaria elementos como la innovación educativa y su relación con la empleabilidad. Y bueno, las 3 universidades, pienso que en definitiva, para finalizar este breve sumario, nos han ofrecido pues unas de compromiso con la educación de calidad y, por lo tanto, la reducción de desigualdades a través de la formación y la consecución de otro gran objetivo de desarrollo sostenible como es el trabajo decente y del crecimiento económico. Reiteramos de nuevo las gracias a los 3 ponentes y a las 3 universidades organizadoras. Yo, para acabar, me gustaría acabar con una pequeña referencia a uno de los aspectos que ha introducido el doctor Maynor Augusto, que es el que nunca se deja de aprender. Hacemos nuestras estas palabras y consideramos que son muy pertinentes como lema de este simposio. ¿No? Si me permiten, pues la vamos a usar. Y nada, de nuevo las gracias a los 3 ponentes y sin más preámbulo,